Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, análisis y por supuesto mucho drama. Hoy amigos nos sumergimos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, en particular, en la historia de amor más comentada de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que vamos a analizar un mensaje que Hande, según dicen, le envió a Kerem sin arrepentimientos. Así que abróchense los cinturones porque la turbulencia está por comenzar. Este tema es jugoso, lo sé, y sé que muchos de ustedes están tan interesados en saber qué pasó y qué se dijeron como yo. Hemos estado siguiendo sus carreras, sus proyectos, su historia de amor desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, y para muchos, fueron la pareja perfecta. La química era innegable, la conexión parecía real, y la noticia de su relación nos llenó de alegría a todos. Pero como en toda historia, hubo altibajos y lamentablemente su amor llegó a su fin. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo quedó todo entre ellos? ¿Se han dirigido la palabra? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Bueno, hoy vamos a explorar la última información disponible, rumores, especulaciones y por supuesto, el mensaje que según se dice, Hande le envió a Kerem. Y claro, todo esto es desde una perspectiva de fan y analizando lo que se ha publicado en los medios. Recuerden, esto es para entretenernos y debatir, no para juzgar ni crear falsas expectativas. Así que antes de sumergirnos de lleno en el chisme, permítanme decirles algo, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Siempre estoy compartiendo contenido sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades, y por supuesto, los temas que a ustedes más les interesan. Y no se olviden de dejar un like si les gusta lo que ven. Me ayudan un montón y me motivan a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos con el chisme. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya dije, se conocieron en el set de Love is in the Air, y su amor trascendió la pantalla. Su relación fue pública y disfrutaron de un romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Viajes, eventos, redes sociales, compartían momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Pero como suele suceder, la vida real no siempre coincide con las fantasías. Después de poco más de un año, su relación llegó a su fin. Las razones de su separación nunca fueron completamente aclaradas, pero se especuló con diferencias en sus proyectos, agendas muy apretadas y, quizás, el desgaste natural de una relación sometida a la presión mediática. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Han continuado sus carreras con éxito, Hande protagonizando nuevas series y películas, y Kerem participando en proyectos internacionales. Intentaron, cada uno por su lado, rehacer sus vidas y rehacer sus relaciones. La prensa y los fans, por supuesto, siempre han estado atentos a cada paso que daban. Cualquier interacción, cualquier comentario en redes sociales, cualquier mirada en una foto, se convertía en noticia. Ahora bien, el mensaje del que hablamos. ¿Qué sabemos realmente? Según diferentes fuentes, que suelen ser medios de comunicación turcos y también cuentas de fans, Hande Erçel supuestamente le habría enviado un mensaje a Kerem Bürsin. La naturaleza exacta del mensaje es lo que ha desatado la curiosidad y la especulación. Algunos medios afirman que el mensaje era una especie de cierre, una forma de Hande de expresar sus sentimientos finales y dejar atrás cualquier asunto pendiente. Otros especulan que el mensaje podría haber sido algo más casual, quizás un saludo, un deseo de éxito en sus proyectos, o algo relacionado con amigos en común. Lo que sí parece ser un consenso, o al menos, algo que ha sido mencionado consistentemente, es que este mensaje fue enviado sin arrepentimientos. Esto sugiere que Hande se sentía segura y firme en sus sentimientos y en la decisión de comunicarse con Kerem. Esto no necesariamente significa que haya una reconciliación en puerta, pero sí que la comunicación existió y que fue una comunicación sincera, al menos desde la perspectiva de Hande. Ahora analicemos un poco más a fondo. ¿Qué podría haber motivado a Hande a enviar este mensaje? Podríamos pensar en varias posibilidades. Primero, el cierre emocional. Quizás Hande sintió la necesidad de comunicar sus sentimientos, de expresar lo que sentía por Kerem, de decir las cosas que tal vez no tuvo la oportunidad de decir en su momento. Es algo muy común en las rupturas sentimentales, a veces es necesario cerrar un ciclo, decir adiós, para poder seguir adelante.
Otra posibilidad es la madurez. Después de un tiempo y con la distancia que otorga el tiempo, quizás Ande sintió que era el momento adecuado para contactar a Kerem, sin rencores, sin resentimientos. A veces las personas maduran y entienden mejor las situaciones del pasado, y esto puede llevar a un deseo de reconciliación, al menos, en el sentido de una amistad o una relación cordial. También podríamos considerar la influencia del entorno. Los amigos en común, los contactos de trabajo, las celebraciones. La vida social de Ande y Kerem, aunque ya no estén juntos, sigue en ciertos círculos. Quizás en algún evento o a través de un amigo, Ande sintió la necesidad de expresar algo, de saludar, o simplemente de mantener una comunicación abierta. Ahora entremos en la especulación. ¿Qué podría haber dicho Ande en ese mensaje? Aquí es donde la imaginación vuela. Podría haber sido algo tan simple como espero que te vaya bien. O quizás algo más elaborado como me gustaría saber cómo estás, espero que estés feliz con tu vida. O más profundo aún, me guardo un buen recuerdo de nuestra relación y te deseo lo mejor. Por supuesto, la verdadera naturaleza del mensaje solo la conocen Ande y Kerem, pero el misterio y la especulación son parte de la emoción de estos temas. Un punto importante a considerar es cómo este mensaje afectó a la opinión pública. La reacción en redes sociales, en los medios y entre los fans fue mixta. Algunos apoyaron la valentía de Ande al tomar la iniciativa y la interpretaron como un gesto de madurez y de cierre. Otros, más escépticos, especularon sobre los motivos ocultos detrás del mensaje. Y por supuesto, algunos fanáticos soñaron con una posible reconciliación, alimentando la esperanza de volver a ver a la pareja junta. Es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Ande y Kerem son dos seres humanos que han pasado por una experiencia intensa y dolorosa. El hecho de que sean celebridades no los exime de sentir tristeza, alegría o arrepentimiento. Es fundamental respetar su privacidad y no especular en exceso sobre sus vidas personales. Y hablando de privacidad, es importante saber que la información sobre el mensaje es, en su mayoría, especulación. No hay una confirmación oficial por parte de Ande o Kerem sobre el contenido exacto del mensaje. Lo que sabemos proviene de medios de comunicación y de rumores. Por eso es vital tomar esta información con cautela, sin dejarnos llevar por la especulación desmedida. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Primero, que las relaciones sentimentales, incluso las de las celebridades, son complejas y privadas. Segundo, que el tiempo cura las heridas y que es posible mantener una relación cordial después de una ruptura. Y tercero, que la curiosidad humana es insaciable, y que siempre estaremos interesados en saber qué pasa en la vida de las personas que admiramos. El mundo del espectáculo es así, un constante flujo de información, de rumores, de noticias. Y nosotros como espectadores estamos constantemente observando, analizando, debatiendo. Lo importante es hacerlo con respeto, con empatía y sobre todo con la información correcta y verificada. Y por supuesto mantenernos al día con el chisme. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? La verdad es que no tenemos todas las respuestas. Lo que sabemos es que hubo un mensaje que supuestamente Ande envió a Kerem, sin arrepentimientos. El contenido exacto del mensaje sigue siendo un misterio, y es probable que nunca lo sepamos completamente. Pero lo que sí sabemos es que este evento ha reavivado el interés en la relación entre Ande y Kerem, y nos ha recordado que incluso después de una ruptura, es posible mantener una comunicación cordial y, en algunos casos, incluso una amistad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Espero que hayan disfrutado del análisis, de la especulación y de todo el chisme. Y sobre todo, espero que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por ver el vídeo. Me encanta saber que están aquí conmigo, que son parte de esta comunidad, y que comparten mi pasión por el mundo del entretenimiento. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus preguntas en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este mensaje? ¿Creen que es posible una reconciliación? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leerlas. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden, el chisme nunca termina. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.